Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy vengo a explicaros cómo funciona el sistema electoral de la democracia más potente del mundo, los Estados Unidos. Con esto de que han sido las elecciones hace nada y tal y nadie entiende nada, os lo explico por encima porque esto es una vaina que flipas y si nos ponemos aquí a hablar del tema en profundidad, igual hasta han acabado el recuento cuando terminemos. Venga, empezamos. En primer lugar, ¿quién puede presentarse a las elecciones? Según el artículo 2 de la Constitución estadounidense, en el momento de tomar posesión del cargo, el candidato debe cumplir los siguientes requisitos. 1. Ser un ciudadano nacido en suelo estadounidense. 2. Tener al menos 35 años de edad. 3. Haber residido en los Estados Unidos durante al menos los últimos 14 años. Aunque un candidato cumpla estos requisitos, hay una serie de casos en los que se le puede prohibir constitucionalmente presentarse a las elecciones. En primer lugar, si un posible candidato ha sido apartado de un cargo público mediante un proceso de destitución o impeachment, si os gusta el inglés, el Senado tiene la opción de inhabilitarlo permanentemente para ocupar otro cargo público, por payaso. En segundo lugar, si algún cargo público ha jurado la Constitución pero luego ha cometido un delito de rebelión, insurrección o traición contra los Estados Unidos, también tiene prohibido presentarse al cargo. Aunque, en este caso, la Cámara de Representantes puede permitirle presentarse siempre que obtenga 2/3 de votos a su favor. En este caso no son tan nazis. Yo que sé, a lo mejor tenía motivos para traicionar a los Estados Unidos. Y por último, si alguien ha servido 2 legislaturas como presidente, que ojo, no necesariamente tienen que haber sido consecutivas, no puede volver a presentarse al cargo. Así que legalmente nuestro amigo Donald podría volver a presentarse en 2024, cosa que personalmente espero que haga, por la comedia. El vicepresidente, asimismo, también ha de cumplir estos mismos requisitos. Cuando se vota, Estados Unidos es un país fantástico que te pone todas las dificultades del mundo para votar. Las elecciones se celebran cada 4 años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Por qué este día tan concreto? Porque en el maravilloso mundo de finales del siglo XVIII, noviembre molaba porque ya se había recogido la cosecha, pero el invierno aún no dificultaba el viaje. Y eligieron el martes porque así podías ir a misa el domingo, viajar al colegio electoral el lunes, votar el martes y el miércoles ir al mercado. Si es que está todo pensado, tete, y si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Así que aquí estamos. Pueden votar los ciudadanos mayores de 18 años que se hayan registrado para hacerlo. Sí, en Estados Unidos tienes que registrarte como votante. La única excepción es el estado de Dakota del Norte, donde no hace falta hacerlo. Cabe destacar que el día de las elecciones no es un festivo nacional, tan solo lo es en 11 estados. No hay ninguna ley federal que obligue a las empresas a permitir que sus empleados vayan a votar en horas de trabajo. Algunos estados sí tienen leyes al respecto, aunque si pierdes parte de tu salario o no por hacerlo depende del lugar. La democracia mola, pero el capitalismo más. Algunos estados permiten que se vote antes del día de las elecciones, aunque el periodo varía según el estado entre 4 y 50 días. El voto por correo también depende de cada estado. Algunos lo permiten sin más y en otros necesitas una justificación válida. Asimismo, algunos estados permiten que el voto por correo llegue después del día de las elecciones, siempre y cuando haya sido enviado antes de las mismas. ¿Cómo funciona el procedimiento? Bueno, en Estados Unidos el sufragio es indirecto. En realidad, cuando un estadounidense vota, no está votando a Donald Trump o a Joe Biden. Está eligiendo a los miembros del colegio electoral, que a su vez son los que eligen al presidente. ¿Qué es el colegio electoral? Básicamente es un órgano que se forma cada 4 años con el único propósito de elegir al presidente. Y ahora os preguntaréis por qué coño existe esta mierda y no eligen al presidente directamente. Bueno, es una historia apasionante y rica en detalles de los que no vamos a hablar hoy. Pero la versión rápida es que en el maravilloso mundo de 1787 unos señores estaban discutiendo sobre varios temas que iban a poner en la Constitución y uno de ellos era la forma de elegir al presidente. Había quien decía que debería decirlo el voto popular y había quien decía que el populacho no tiene idea de nada y debería decirlo el Congreso. Pero había quien decía que esto daría al Congreso demasiado poder, o sea que deberían decirlo los estados. Pero nadie sabía muy bien cuánto poder debían tener los estados en este proceso. Además estaba el tema de la representación de los estados menos poblados. Así que a los padres de la Constitución se les ocurrió lo siguiente. Cada estado designaría un número de electores por el método que quisieran y estos electores designarían al presidente. Así todo el mundo contento, pero a mí no me rayas, tete. El funcionamiento del colegio electoral ha cambiado bastante desde su concepción y hoy en día funciona así. Cada estado designa un número de electores igual al número de representantes que manda el Congreso, los de la Cámara de Representantes más 2 senadores. Cada estado tiene derecho a al menos 3 electores. Washington DC, la capital del país, tiene otros 3. Esto hace un total de 538 miembros del colegio electoral y un candidato necesita al menos 270 votos, la mayoría absoluta, para convertirse en presidente. En 48 estados, la ley dictamina que el candidato que haya ganado el voto popular, aunque sea con una diferencia de un voto, se lleva a todos los electores de ese estado. En los 2 estados restantes, Nebraska y Maine, 2 de los electores se asignan así, y los restantes proporcionalmente según el voto de sus distritos congresionales.
Los electores se reúnen en la capital de sus respectivos estados el primer lunes, después el primer miércoles de diciembre para votar. Veis un patrón aquí, ¿no? Que a esta gente no le gusta poner fechas concretas. Los votos son contados en el Congreso la primera semana de enero. Ahora bien, no todos los estados obligan a que sus electores voten al candidato por el que se han comprometido. Algunos no dan el voto como válido, otros lo cuentan pero penalizan al elector y otros directamente no tienen leyes al respecto. Freedom for all y eso. En este mapita de 2016 podéis ver que no todo el mundo fue bueno y votó por quien debía. Payasos hay en todos lados, pero en general suelen votar a quien han prometido. ¿Qué pasa si ningún candidato obtiene los votos electorales necesarios? Por mucho que Donald se empeñe, es dudoso que esto llegue a pasar esta vez, pero ha pasado. En caso de que en el recuento de votos electorales ningún candidato llegue a la mayoría absoluta de 270, decide el Congreso. La Cámara de Representantes elige al presidente y el Senado elige al vicepresidente. Tienen de límite hasta el 20 de enero, que es el día en el que el presidente electo jura el cargo. Si llegada esta fecha no se ha elegido un presidente, pero sí un vicepresidente, este último pasa a ser el presidente hasta que la Cámara de Representantes se aclare. Si no se ha elegido ninguno de los dos, el presidente, o en este caso presidenta, de la Cámara de Representantes pasa a ser presidente interino hasta que se aclare el asunto. Pero estos dos últimos casos nunca se han dado. Y bueno, eso es un poco todo. No sé si os ha gustado, si lo habéis entendido. Podéis dejarme un comentario si queréis diciéndome lo que sea, insultándome. Bueno, ya vosotros lo que veáis. Y si ya en el proceso le dais un like y os suscribís, pues maravilla de vivir. Venga, hasta luego.